esta parte del trabajo se llama homenaje. De regreso a la ficción, repasemos que el relato había sido interrumpido en el momento en que el ministro de Justicia le recordaba a sus estimados colegas y al Consejo que los ciudadanos que decidieron votar en blanco no hicieron más que ejercer un derecho que la ley explícitamente le reconoce. Después de oír esto, el ministro del Interior enfureció, detonó, como la bomba que poner. Las medidas que adoptamos fueron aprobadas por unanimidad por este Consejo. Esta es una cita de Saramago. Y al menos que yo recuerde, ninguno de los presentes sacó a debate diferentes y mejores propuestas. La carga de la catástrofe la hemos llevado el excelentísimo jefe de Estado y el señor primer ministro, y luego el ministro de Defensa y yo mismo. En cuanto a los demás, y estoy refiriéndome en particular al ministro de Justicia y al ministro de Cultura, si en ciertos momentos tuvieron la bondad de iluminarlos con sus luces, no he percibido ninguna idea que valiese la pena considerar. Se toma su tiempo el ministro de Justicia. Las luces con que, según sus palabras, alguna vez habré bondadosamente iluminado este consejo, no eran mis luces, eran las de la ley, respondió el ministro de Justicia. Aunque el ministro de Asuntos Exteriores, que participaba de la reunión del ministro, consideraba que este hecho no era una cuestión meramente interna, dado que la preocupación de otros estados por lo que estaba sucediendo en este país era considerable, las tareas de espionaje descartaron el accionar de un movimiento anarquista internacional y concluyeron que se trataba de una cuestión meramente interna. Y ahí cuando la intervención del ministro del Interior se hace oír. Entonces, al declarar el estado de sitio, es como si estuviésemos diciendo que la capital del país se encuentra sitiada, cercada, asediada por un enemigo, cuando la verdad es que ese enemigo, si se me permite llamarlo de esa manera, está dentro, no fuera. Al parecer de Smith, el mundo está articulado alrededor de los cortes nítidos. Cortes que no solo tienen lugar entre los estados, sino que se pueden presentar en el seno de un estado. En su interior, un estado también es político solo en función de un enemigo interior. Tal enemistad entabla una relación con el otro que genera gran fricción. De ahí que la tensión amigo-enemigo engendre resistencia. Por eso en todos los estados existe, dice Smith, una institución que puede declarar a alguien enemigo dentro del propio estado. Tal declaración se ejecuta en forma de, dice Smith, proscripción, destierro, ostracismo o expulsión de la ley. Y este ensayo no es ajeno a tal declaración. Luego del fallido plan Genofonte, durante una reunión de Consejo de Ministros, el primer ministro, con el propósito de poner fin a una discusión entre los titulares de Defensa, de Justicia y Cultura, decide concluir aquella pesadilla, en la que todos se hallaban sumergidos. Y resuelve implementar una secuencia gradual de acciones, siendo el estado de sitio la primera de todas. En el ámbito político, volvemos a Smith, se manifiesta la violencia cortante de la decisión. La decisión hace que la discusión sea superflua, pues ésta carece de la violencia de la decisión. En consonancia con ello, el primer ministro irrumpe y corta la estéril o superflua controversia entre los funcionarios y adopta la violenta determinación de cercar la capital.
Pero al cabo de pocos días, el gobierno había empezado a comprender que un estado de sitio tiene mucha tela para cortar. Que un estado de sitio no es cosa que se improvise, así como así, que es necesario saber muy bien hasta dónde se pretende llegar y cómo, medir las consecuencias, evaluar las reacciones, ponderar los inconvenientes. Así, de un día para el otro, los ministerios se encontraron desbordados por una inundación incontenible de protestas, reclamaciones y solicitudes de aclaración, sin saber qué respuesta sería mejor en cada caso. Sin embargo, y aquí está la astucia saramadiana, porque aquí es el autor el que habla, sin embargo, es justamente por las minucias burocráticas de los pormenores de ejecución, por donde el caos invariablemente penetra. Sin freno alguno, las dificultades iban creciendo sin parar. Brotaban bajo los pies como hongos después de la lluvia. Pero la firmeza moral de la población no declinaba ni renunciaba a aquello que había considerado justo y que había expresado con su voto el simple derecho de no seguir ninguna opción consensualmente establecida. Una mañana, las calles de la capital aparecieron inundadas, siempre refiriéndose al agua, ¿no? Inundaciones, agua, comienza con agua, ¿tá? Y esta vez inundada, ¿no? Y esta vez no de agua, sino de gente que llevaba en el pecho pegatinas, rojas sobre negro, con la palabra "yo voté en blanco". Más allá de esta sorprendente confesión, lo más visible de todo era que se agitaba y avanzaba sobre las cabezas de los manifestantes un río, vuelta al agua, ¿no? Interminable de banderas blancas, ninguna de ellas de arrepentimiento o rendición. Sostiene el pensador subcoreano Byung-Chul Han en su obra sobre el poder, que por poder suele entenderse la siguiente relación causal. El poder de yo es la causa que ocasiona en el otro una determinada conducta contra su voluntad. El poder busca imponer sus decisiones sin necesidad de tener en consideración al otro. Restringe su libertad. Un momento que tengo que admitir. Bueno, el poder del yo es la causa que ocasiona en el otro una determinada conducta contra su voluntad. El poder busca imponer sus decisiones sin necesidad de tener en consideración al otro. Restringe su libertad. El otro experimenta la voluntad del poder como algo que le resulta ajeno. Sin embargo, esta noción habitual de poder, aclara el prolífico autor surcoreano, no hace justicia a su complejidad. Dice Han, el accionar del poder no se agota en el intento de vencer la resistencia o de forzar una obediencia. El poder no tiene por qué asumir la forma de coerción. Esta arista que él desarrolla en otros ensayos del poder no la vamos a desarrollar en el presente análisis, dado que en la narración que nos ocupa se articula de modo explícito o está más próxima de las afirmaciones de Smith. Dice Smith, lo político no se basa en el diálogo o el compromiso, sino en la guerra y en la discordia. Y ese es el umbral que parece haber alcanzado esta distopía. La guerra estaba a punto de estallar, dice Saramán. Fue entonces cuando el primer ministro, ante el gobierno reunido en pleno y el jefe de Estado presidiendo, reveló su plan. Él ha llegado la hora de partirle el espinazo a la resistencia. Dijo, dejémonos de acciones psicológicas, de maniobras de espionaje, de detectores de mentiras y otros artilugios tecnológicos. Ha quedado demostrado la incapacidad de esos medios para resolver el problema. En contrapartida a todo esto,
lo que traigo aquí es nada más y nada menos que una propuesta de retirada múltiple, que tengo la certeza de que nos conducirá a la victoria total y al regreso de la normalidad democrática. La retirada inmediata del gobierno a otra ciudad pasará a ser la nueva capital del país. Confirmada la innegable resistencia y la afirmación de que el enemigo está dentro del propio Estado, reiteramos la palabra de Smith que indica que ante tal situación las instituciones pueden declarar proscripción, destierro, ostracismo y hasta expulsión de la ley. Cabe aclarar que si bien el ostracismo entre los antiguos atenienses era una pena de destierro a aquellos ciudadanos cuya permanencia se juzgaba peligrosa para el Estado, en el sentido moderno y figurado es una forma de aislamiento simbólico social, no necesariamente físico, lo que implica rechazo o abandono deliberado, como el propuesto por el primer ministro ante el gobierno reunido en pleno por no conseguir aún identificar para posteriormente matar al insecto subversor. Ironía que el autor lusitano, Saramago, usa para referirse al enemigo. Desgastado de tanta parlamentarización smithiana y de los resultados tibios de sus persecuciones, la posición institucional de los políticos responsables de la gestión de esta capital toma la decisión, como se expresó previamente, de abandonar la ciudad y así hacer sentir a la población insurrecta que un estado de sitio, dice Saramago, el narrador, llevado hasta las últimas consecuencias, no es lo mismo que unos días de vacaciones en la playa. Rememoremos que Smith era firme adversario del parlamentarismo. Hablar con el otro para el autor alemán era un eterno parler, que no terminaba nunca y que no conduce a una decisión definitiva. La decisión es bien diferente de la discusión. Decidir significa cortar. Y las heridas autoridades de este municipio, en conformidad con esa lógica, optan por cortar la palabra y adoptar la violencia de tal acto decisorio. La política de la violencia de Smith es una política de la identidad, analiza Kant. La violencia que convierte al otro enemigo confiere firmeza y estabilidad al yo. Es constructora de identidad. De ahí que la dificultad para identificar al enemigo provoque desasosiego en las instituciones gubernamentales. En este caso, en los responsables de la administración del municipio de la capital de un país. Mientras una sociedad organizada disciplinariamente no logra enfrentarse a un adversario de manera violenta, permanece inquieta, pues la ausencia de una identidad definida la perturba. Tal intranquilidad se debe a que la enemistad es, como sustenta Smith, constructiva de la identidad. Para este teórico que escribió extensamente sobre el ejercicio efectivo del poder político, lo político tiene un espíritu totalmente distinto. En lo político no hay compromiso, se combate. Ahora aclara el mismo Smith. Ya en otra esfera se encuentra el mundo romántico, con el que figurativamente podríamos denominar al mundo del ministro de Justicia y de Cultura, en ensayo sobre la lucidez, que es para el mencionado experto en política y soberanía un mundo sin sujeción funcional, sin conducción firme, sin definición. En una discusión en donde se rasgaban las vestiduras los representantes de los distintos ministerios, el presidente de la Nación se quejó. Mientras tanto, andamos aquí tanteando a ciegas.
El silencio fue de esos que se cortaba con una navaja. Sí, a ciegas, repitió el presidente, sin darse cuenta del constreñimiento general. Desde el fondo de la sala se oyó la voz tranquila del ministro de Cultura. Igual que hace 4 años, al rojo vivo como ofendido por una obscenidad brutal, inadmisible, el ministro de Defensa se levantó y apuntando con el dedo acusador dijo: usted acaba de romper vergonzosamente el pacto nacional de silencio que todos habíamos aceptado. Ministro de Cultura, que yo sepa, no hubo ningún pacto, y mucho menos nacional. Hace 4 años yo ya era mayorcito, y no recuerdo que los habitantes de la capital fueran llamados a firmar un pergamino en el que se comprometían a no pronunciar nunca ni una sola palabra sobre el hecho que durante algunas semanas estuvimos todos ciegos. Yo solo he dicho que hace 4 años estábamos ciegos, y ahora digo que probablemente ciegos seguimos estando. En un arranque vehemente, el primer ministro, saltándole casi a la yugular al interlocutor, exclamó: el voto en blanco es una manifestación de ceguera tan destructiva como la otra. O de lucidez, le replicó con ironía el ministro de Justicia. Persona equilibrada, que rechazaba las exageraciones y que opinaba que los blanqueros, porque así eran llamados, al votar en blanco ejercieron un derecho que la ley explícitamente reconoce y que al hablar de rebelión, desde el punto de vista legal, era un despropósito. Saramago hace notar que el uso del término blanquero no fue, habrá comillas, no fue ocasional o fortuito ni producto de un error con el teclado del ordenador, y ni mucho menos se trataba de un neologismo inventado a toda prisa por el narrador para cubrir una falta. La palabra, aclara el escritor portugués, existe realmente y puede hallarse en cualquier diccionario. Lo singular es que en esta ciudad resentida, el vocablo se difundió con rapidez, adquiriendo un matiz peyorativo, para referirse a quienes que votaron en blanco, hasta el punto de que los medios de comunicación, especialmente la televisión estatal, lo empleaban como si fuese una obscenidad. Titulares como: el voto blanco le salió negro, el libertino voto, ocupaban por entonces las portadas de los principales medios de difusión. Lo cierto es que los blanqueros, si se nos permite nuevamente esta noble digresión, eran el blanco del gobierno. Ese populacho que enarboló la bandera blanca, no de la de la rendición incondicional, sino la de la insurgencia blanca. Ese 83% de sediciosos que se manifestó pacíficamente y confesó con candidez durante la huelga de recolectores. Esos que barrieron las calles durante el perdón, que confesó con candidez haber votado en blanco. Esos que barrieron las calles durante la huelga de recolectores. Esas mujeres armadas con escobas, cubos y recogedores. Esos trabajadores de limpieza no uniformados, porque los uniformes eran los que estaban en huelga. Esos que ayudaron a sus adversarios políticos a guardar las cosas en sus casas cuando fueron obligados a regresar por sus propios simpatizantes. Esos que abrumaron al ministro de Asuntos Exteriores preocupado por la expansión hacia otras fronteras de esta peste negra. Negra no, blanca, esta es blanca, corrigió con una sonrisa apaciguadora el jefe de gobierno. Esos que a medida que los automóviles del abandónico estado iban avanzando por las calles, encendían en las fachadas bombillas, lámparas, abrían sus ventanas, desbordando a chorros un río de luz, una lumbre blanca. Esos a quienes el alcalde de la ciudad se suma porque había visto la luz. Esos que 3 días después del atentado salieron a la calle con una banda blanca en el brazo izquierdo. Y dice Saramago,
Y que no nos digan los rigurosos en exequias que una señal de luto no puede ser blanca. Esos que portaban innumerables flores blancas, crisantemos, rosas, lirios, azucenas, alguna flor de cactus de traslúcida blancura, millares de margaritas a las que le perdonamos o se les perdonaba el círculo de color en el centro. Esos a los que la Iglesia no se sumó por temor a la complicidad con la insurgencia blanca y por tal motivo practicaron laicos entierros. Esos que distribuyeron pequeños papeles entre los transeúntes con la fotocopia del artículo del periódico secuestrado y que dieron nueva alma al comisario, a quien, como por arte de magia, de la blanca, no de la negra, le desapareció la fatiga. Esos que no visten corbata azul con pintas blancas, porque esas no son de nobleza, sino de horror. Termino ahí mi digresión. A todos estos, desde un sentir benjaminiano, y a los que tienen una justicia pendiente por habérseles truncado su proyecto de vida, va este homenaje.